Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo lo que siempre creíste sobre el poder era mentira. La verdadera fuerza no reside en dominar a los demás, sino en dominar tu propia mente, y que, si bien la mayoría lucha por la victoria en batallas externas, las derrotas más devastadoras ocurren en silencio, en la mente. Maquiavelo lo sabía. Observó que la persona promedio cae no por un ataque, sino por discordia interna. Y entonces llegó a una conclusión que pocos se atreven a admitir. El mundo no destruye a nadie. Las personas se destruyen a sí mismas al perder el control de sí mismas. Maquiavelo veía a la humanidad como un territorio dividido entre la razón y el instinto, entre la disciplina y el impulso, entre el cálculo y la emoción. Un reino interior sumido en una constante guerra civil. Y en esta guerra, la mayoría abdica demasiado pronto. Prefieren sentir antes que pensar, reaccionan antes de comprender, hablan antes de oír, viven prisioneros de su propio temperamento, y mientras tanto, el mundo los manipula con una precisión casi quirúrgica. Bastan unas palabras, una mirada, un insulto certero, y ahí están, renunciando a su paz, a su lógica y a su poder. Lo que Maquiavelo intentó enseñar está oculto entre líneas. Príncipe, es que el poder nace mucho antes de la política. Nace en el silencio del pensamiento. Es allí donde se decide quién gobierna y quién obedece, porque quienes no gobiernan sus propias mentes se rigen por las emociones de otros. Dijo que el verdadero trono no es el trono de Florencia ni el trono de Roma, sino el trono invisible que cada persona lleva entre sus propias ideas. Y quienes no defienden este trono pierden todo lo que el mundo puede ofrecer. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has arrepentido de reaccionar precipitadamente? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque el orgullo habló primero? ¿Cuántas veces te han manipulado no por la fuerza, sino con palabras que evocan miedo, ira o deseo? Ahí es donde está la clave. La manipulación no empieza con discursos ni estrategias. Empieza cuando alguien accede a tu núcleo emocional antes que tú. Y eso es precisamente lo que Maquiavelo llamaba maestría. Observó a gobernantes y soldados, nobles y plebeyos, y vio el mismo patrón en todos ellos. Quienes controlan sus impulsos gobiernan. Quienes se dejan llevar por la emoción sirven. El poder no elige la apariencia, la riqueza ni el linaje. Elige a quienes tienen una mente firme cuando el resto del mundo está en pánico. Él veía esto no como una virtud, sino como una técnica. Para Maquiavelo, la calma era una forma de inteligencia, el control era una forma de defensa, y la disciplina era una especie de arma invisible. Pocos se dan cuenta de que esta visión no era fría, era clara. Maquiavelo sabía que las personas se dañan a sí mismas no porque quieran, sino porque no comprenden cómo funcionan sus propias emociones. Sabía que nadie nace débil, pero todos se vuelven vulnerables cuando permiten que los instintos se impongan a la razón. Escribió que las personas se engañan más por las apariencias que por los hechos, y esto aplica tanto a la política como a la razón. Quienes se engañan con los sentimientos pierden la capacidad de ver lo que realmente existe. Ahora imagina qué sucede cuando empiezas a observarte desde fuera, cuando te das cuenta de que no se trata de cómo te sientes, sino de lo que decides hacer con ello. Es como abandonar el campo de batalla y ascender a la cima de una torre. Desde allí, ves movimientos que otros no ven, percibes patrones. Entiendes que el miedo siempre precede a la valentía, y la ira es solo la armadura de quienes no quieren sentirse vulnerables. Entiendes que el control emocional no es represión, sino ingeniería, una estructura interna que evita que el mundo se derrumbe cuando intenta empujarte hacia él. Maquiavelo veía la mente como una ciudad fortificada, cada pensamiento, un muro, cada silencio, una puerta, cada decisión, un puente. Cuando estas estructuras están desorganizadas, cualquier palabra puede penetrarlas y destruirlas, pero cuando están bien construidas, ninguna provocación puede quebrantarlas. Creía que la mayor fortaleza reside en la capacidad de permanecer intacto cuando todo a tu alrededor se derrumba. Este es el verdadero significado de la integridad. No se trata de no sentir, sino de no obsesionarse con lo que sientes. Y aquí está la primera revelación. La mayoría de la gente vive reaccionando al mundo.
Intentan cambiar a los demás, arreglar situaciones, explicar sus intenciones, justificar sus decisiones. Pero todo esto es solo una distracción. Al defenderse, pierden el control, porque cualquiera que intente demostrar algo ya ha perdido su poder. Un verdadero estratega observa. Saben que las emociones de los demás son predecibles, que los patrones se repiten, que el miedo colectivo es el arma más eficaz para controlar a las masas, y por eso no reaccionan, esperan, leen, se mueven cuando otros duermen. Maquiavelo llamó a esto el arte del cálculo, la capacidad de pensar más allá del momento inmediato, ver las consecuencias antes de actuar. Dijo que quienes piensan como el pueblo serán tratados como el pueblo, pero quienes piensan como gobernantes, incluso sin corona, inevitablemente se convierten en uno. Y esto comienza con una elección silenciosa, la decisión de que la razón será un campo de poder, no un campo de ruido. Pero ¿cómo se gestiona algo tan inestable como los propios pensamientos? Esto es lo que distingue al sabio del plebeyo. Maquiavelo creía que el pensamiento es como una multitud. Dentro de nosotros hay voces, deseos, impulsos, recuerdos. Todos exigen atención. La persona promedio los escucha todos y se confunde. El estratega, no. Aprende a distinguir las voces útiles de las dañinas. Solo da espacio a quienes sirven a sus propósitos. Transforma el caos interior en un consejo de guerra. Así lo imposible se vuelve predecible. Ahora considera esto. Si el poder es control interno, ¿qué sucede cuando permites que el mundo determine tus sentimientos? Cuando la crítica determina tu estado de ánimo, cuando el rechazo determina tu valor, has renunciado a tu trono, y el mundo nunca te devolverá lo que te arrebató. Por eso Maquiavelo advirtió que el mayor error de un gobernante es confiar en la bondad ajena. Al fin y al cabo, el favor de hoy es la deuda de mañana. Lo mismo ocurre con la razón. Si tu equilibrio depende de factores externos, siempre eres vulnerable. Llega un momento en la vida de cada persona en que el caos lo invade. A veces es la pérdida, a veces el silencio, a veces un golpe que lo cambia todo. Y es en ese momento que uno descubre el poder del trono interior, lo que Maquiavelo llamó virtud, la fuerza de carácter que permite transformar el fracaso en estrategia. La virtud no nace en templos ni libros, nace en la tensión entre el dolor y la conciencia. Es la decisión de no rendirse cuando todos esperan que lo hagas. Es la capacidad de transformar el sufrimiento en enfoque, y el enfoque en fortaleza. La verdad es que el mundo pertenece a quienes piensan mientras los demás reaccionan. La mayoría actúa como una multitud, corre, habla, se defiende, culpa. Los pocos que se detienen a observar moldean el curso de la historia. Al fin y al cabo, mientras la gente vive en el calor de la emoción, el estratega actúa con la serenidad del análisis. Maquiavelo no veía esto como cinismo, sino como madurez. Una persona emocional es una marioneta impulsada por incentivos. Una persona disciplinada es la creadora de su propio destino. Y esta es la pregunta que dejaría abierta si te confrontara ahora. ¿Quién te controla? ¿Tu mente o el mundo? ¿Son tus decisiones un reflejo de la estrategia o de la prisa? Porque la diferencia entre quienes mandan y quienes son mandados no está en sus posiciones, sino en sus reacciones. Quienes reaccionan obedecen, quienes acatan las órdenes. Es simple, pero inexorable. Maquiavelo veía el mundo como un teatro. Algunos actúan, otros dirigen. Algunos viven para aparecer, otros para predecir. Los primeros son olvidados, los segundos construyen imperios. Y creía que este mismo teatro existe dentro de cada persona. Puede ser un actor conmovido por el propio escenario, o un director que determina el final. Todo depende de quién controle la narrativa interna. Tras bambalinas de este teatro, Maquiavelo dejó una advertencia. Nunca dejes que el público sepa lo que ocurre tras bambalinas. En otras palabras, nunca reveles tus sentimientos sin comprender su significado, porque lo visible puede usarse para tus propios fines, pero lo invisible permanece invencible. Mientras que la mayoría se enorgullece de su transparencia, el estratega se enorgullece de ser indiscriminado. Una mente comprendida por todos es vulnerable. Una mente que pocos pueden leer es una fortaleza.
y el poder en cualquier época reside en la fortaleza más silenciosa. Ahora cierra los ojos un momento e imagina a Maquiavelo viendo el mundo moderno. Un mundo donde todos hablan constantemente, donde todos reaccionan, expresan sus opiniones, se exponen y se ofenden. Sonreiría, porque sabría que nunca antes había habido una era tan fácil de controlar como esta. Una persona que guarda silencio hoy es un enigma, y el enigma siempre será una forma de dominación. Y ahí es donde comienza el verdadero aprendizaje. El objetivo no es ser frío, distante ni insensible. El objetivo es ser todo, es la capacidad de navegar a través del caos sin disolverse en él. Es la capacidad de usar el dolor como datos, la crítica como mapa y el silencio como táctica. Es comprender que el poder se alcanza no solo con la ambición, sino también claridad vivo, que una mente disciplinada es la única riqueza que nadie nos puede quitar. La pregunta que deja Maquiavelo es sencilla pero devastadora. ¿Estás mandando o simplemente reaccionando? Porque todo lo que viene después, influencia, respeto, presencia, estrategia, depende de esa respuesta. Y cuando entiendas esto, comprenderás que el mundo no es un campo de batalla, es un espejo. Y la reflexión que nos devuelve siempre revela lo mismo. El que controla su mundo interior, lo controla todo. Pero si la razón es un trono, entonces el campo de batalla es diferente. Y Maquiavelo ya lo describió hace siglos. Sabía que la fuerza rara vez está determinada por lo que es, y casi siempre por lo que parece. Y esto es lo que descubrirás a continuación. El arte secreto de manipular la percepción y dar forma a la realidad antes de que ésta empiece a darte forma a ti. La gente cree que el poder reside en la fuerza, pero Maquiavelo observó que el verdadero poder comienza mucho antes. Comienza en imagen, dijo que la gente juzga más por los ojos que por las manos, porque todos ven, pero pocos entienden. En otras palabras, el mundo reacciona no a quién eres, sino a lo que haces, parece. Y esta es una de las verdades más desagradables de la naturaleza humana. La mayoría de la gente intenta ser buena, pero se olvida de parecer fuerte. Y en el teatro de la vida, el público no premia la amabilidad, sino la presencia. Imaginemos a dos líderes enfrentando una crisis. Uno tiene buenas intenciones, pero habla con vacilación, con mirada insegura y gestos descoordinados. El otro quizá no tenga todas las respuestas, pero habla con firmeza, con la mirada fija en ellos, y actúa con moderación y confianza. En cuestión de minutos, la gente decide a cuál seguir. Lo irónico es que esta elección no es racional, sino absurda. Instintivo Maquiavelo lo comprendió hace varios siglos. Dijo que el poder depende más de apariencia de virtud que la virtud misma, porque las masas no tienen tiempo ni interés en explorar la verdad. Reaccionan a lo visible, y lo visible es el lenguaje de la dominación. Piensa por un momento en cómo percibes a alguien. Una simple mirada puede transmitir confianza o duda. El silencio puede parecer sabio o débil, según su duración. Una frase, dicha con la entonación adecuada, puede cambiar el curso de toda una conversación. Maquiavelo veía esto como una forma de ingeniería social. Comprendió que el poder nace en la mente de los demás antes de manifestarse en la realidad, y quienes aprenden a moldear esta percepción forjan su propio destino. Observó a los grandes gobernantes de su época y notó un patrón inquietante. Quienes parecían impenetrables rara vez eran cuestionados, incluso cuando se equivocaban. Quienes parecían vulnerables, incluso cuando tenían razón, eran atacados rápidamente. La apariencia entonces no era un detalle, sino escudo y espada al mismo tiempo. Veía la reputación como un campo de batalla invisible, donde cada gesto era un movimiento, cada palabra un arma, y cada silencio una elección táctica. Ahora apliquemos esto al mundo moderno. Piense en alguien que conozca, quizás un colega, un jefe o incluso un político. Observe cómo las personas reaccionan menos a lo que hacen y más a lo que hacen. La forma en que se presentan las redes sociales, por ejemplo, refuerzan brutalmente este principio. Lo que se muestra allí rara vez es la verdad, sino más bien el reflejo de una construcción. Y sin embargo, el mundo lo cree.
La gente no sigue a quienes tienen razón, sigue a quienes parecen saber lo que hacen. Y aquí es donde la lección de Maquiavelo se vuelve más clara que nunca. La percepción es el campo donde se forja el poder, pero no lo miró con cinismo, lo miró con seriedad. Para él, las apariencias no eran mentira, eran idioma, así como un actor necesita vestuario para que el público comprenda su papel. Un líder necesita presencia para que el mundo comprenda su autoridad. Es un error confundir autenticidad con franqueza. Maquiavelo diría que quien lo revela todo pierde el beneficio de la duda. El misterio es el ámbito donde se encuentran la curiosidad y el respeto. Por eso aconsejaba, es mejor ser temido que amado, si es imposible ser ambos. El miedo en este caso no proviene del miedo físico, sino del secreto emocional, la sensación de que hay algo impredecible en ti. En tiempos en que todos quieren ser comprendidos, el poder pertenece a quienes saben. Es imposible de explicar el secreto de la maestría. Comienza con comprender que el silencio es más valioso que cualquier excusa. Al fin y al cabo, cada vez que intentas demostrar algo, le das a alguien más el derecho a juzgar, y quien juzga, controla. Maquiavelo observó que las personas no necesitan la verdad, sino la comprensión del otro. Cuando les privas de ella, cuando te vuelves incomprensible, empiezan a respetarte sin siquiera saber por qué. Veía el mundo como un escenario donde los ingenuos actúan para complacer y los sabios para gobernar. La diferencia entre ellos radica en que los primeros buscan reconocimiento, mientras que los segundos buscan influencia. Maquiavelo afirmó que la política es el arte de aparentar constancia, incluso cuando el mundo cambia. La coherencia de imagen es más fuerte que la coherencia de discurso. Por lo tanto, un líder debe ser prudentemente predecible por fuera y estratégicamente impredecible por dentro. Esta lógica también aplica a la vida cotidiana. Cuando te encuentras en un nuevo entorno, una entrevista, una reunión, un grupo social, la gente evalúa quién eres incluso antes de que pronuncies una palabra. Evalúan tu tono de voz, tu postura, tu mirada. Cada detalle se percibe como una señal de fortaleza o debilidad. Pocas personas se dan cuenta de que este juicio es rápido y prácticamente imposible de revertir. Maquiavelo lo llamó el momento del primer golpe, el instante en que se forman las percepciones. Dijo que es más fácil cambiar un imperio que una primera impresión, y quizás tenía razón, pero hay un peligro en este arte. Si la apariencia es un arma, también puede convertirse en una trampa. Quien finge por vanidad, tarde o temprano se delatará, pero quien crea una imagen basada en intención, estrategia y propósito, se mantiene firme, incluso cuando el mundo intenta exponerlo. Maquiavelo creía que la virtud sin apariencia es inútil, y la apariencia sin propósito es suicidio. El secreto reside en el equilibrio entre quién es una persona y lo que muestra, entre la esencia y el cálculo, entre la verdad y la forma. Dijo que el pueblo es como el viento, cambia de dirección con facilidad, y que el gobernante debe aprender a no resistirse, sino guía este viento. El mismo principio se aplica a la convivencia moderna. Puedes combatir las opiniones ajenas o usarlas como energía. Maquiavelo diría, no se trata de ganarse la opinión pública, sino de liderarla. En la vida cotidiana, esto significa comprender cómo el mundo percibe tus acciones. Cada palabra inoportuna crea ruido. Cada reacción emocional crea vacíos. Cada vacilación debilita tu imagen. Y cada minuto de silencio estratégico obliga al mundo a esquivar, intentando adivinar tus pensamientos. Hay algo casi matemático en ello. La percepción es un algoritmo humano. Cuanto más predecible eres, menos valioso eres. Cuanto más misterioso eres, más atención atraes. La escasez es la moneda de cambio de la influencia. Maquiavelo lo vio en las dinastías. Los reyes que lograban demasiado se volvían comunes, mientras que aquellos que solo aparecían en momentos cruciales se convertían en leyendas. Lo mismo aplica a cualquier persona. Cuando pareces insignificante, cada presencia cobra mayor peso. Imaginemos una conversación sencilla. Dos personas discuten. Una habla en voz alta, se defiende, explica e intenta persuadir. La otra escucha en silencio,
Observa y responde solo cuando es necesario. ¿Quién parece tener más poder? Siempre el segundo, porque el silencio crea jerarquía. Y Maquiavelo sabía que la jerarquía es el fundamento invisible de todas las relaciones humanas. Incluso en las relaciones más íntimas, existe un juego de posiciones. Quién habla y quién escucha, quién decide y quién reacciona, quién marca el tono y quién se adapta. El poder surge de esta asimetría, y quienes la comprenden pueden influir sin dominar. Pero hay algo más profundo. Maquiavelo creía que la reputación es una especie de armadura espiritual. Creía que preservar la propia imagen era más importante que preservar el propio cuerpo. Al fin y al cabo, un cuerpo herido puede restaurarse, pero una imagen dañada rara vez. Consideraba la reputación un legado que una persona crea durante la vida, un escudo que continúa protegiéndola incluso en su ausencia. Por eso decía que la autoridad es una ilusión, sustentada por las opiniones de los demás. Cuando esas opiniones cambian, el poder se desvanece. Ahora imaginen cómo se manifiesta esto hoy. Un comentario malinterpretado, una fotografía fuera de contexto, una acción mal pensada. Cualquier cosa puede destruir lo que se ha construido durante años. Maquiavelo lo habría llamado un error público, un error que no se puede borrar porque fue visto por muchos. Por eso aconsejaba a los gobernantes que planificaran incluso sus silencios. Para él, la ausencia también era una forma de expresión, y quizás esta sea la interpretación más moderna de su pensamiento. El poder no solo reside en lo que se dice, sino también en lo que se hace, omitido exactamente. Pero ¿por qué la gente es tan vulnerable al mundo exterior? Porque en el fondo, quieren creer en algo. Quieren seguir a alguien que parece saber el camino. Quieren esconderse tras la certeza de alguien. Maquiavelo sabía que la gente prefiere una mentira convincente a una verdad incierta. Por eso dijo que la verdad sin apariencias es débil. Si quieres cambiar el mundo, aprende a transmitir la verdad de una manera que parezca irresistible. Al fin y al cabo, la razón convence, pero la imagen, equipo. Y aquí es donde el juego se vuelve peligroso. El mismo poder que protege también puede corromper. Cuando las apariencias se usan sin propósito, una persona se vuelve esclava de su propia máscara. Se pierde a sí misma intentando mantener una imagen que ya no la representa. Maquiavelo advertía: un príncipe debe parecer virtuoso, pero debe saber que no lo es cuando la virtud amenaza al Estado. Esto no es hipocresía, sino cálculo político. Es la comprensión de que a veces mantener el equilibrio externo requiere contradecir los sentimientos internos. Y en el fondo, es el precio del poder. Pero hay una trampa aún más sutil. Cuanto más domines la percepción, más intentará el mundo ponerte a prueba. Una persona misteriosa despierta curiosidad, pero también resistencia. La gente intentará sonsacar tus reacciones, tu verdad y tus debilidades. Este es el impulso natural de quienes detestan el misterio. Por eso Maquiavelo recomendó: nunca reacciones ante la provocación. La reacción revela tu estructura interna. En otras palabras, cuanto más intente el mundo perturbarte, más inmóvil debes permanecer. Porque nada es más aterrador que alguien que no se inmuta. Aquí es donde las enseñanzas de Maquiavelo dejan de ser teoría para convertirse en práctica. Cuando decía que el poder es el arte de la apariencia, no se refería solo a los gobernantes. Se refería a cualquiera que necesita sobrevivir en medio del caos, la crítica y la manipulación. El control de la percepción es el escudo que previene el colapso. Es la técnica de aparentar inmutabilidad, incluso cuando todo cambia. Es la capacidad de transformar la mirada de los demás en una extensión de la propia voluntad. Y cuando comprendes esto, te das cuenta de que el mundo reacciona no a tu esencia, sino a lo que proyectas de ella. Y entonces surge la inevitable pregunta: ¿qué ve el mundo en ti ahora? ¿Fuerza o duda? ¿Dirección o vacilación? ¿Silencio estratégico o quietud? Cada gesto responde a esta pregunta, todos los días. La diferencia es que pocas personas se dan cuenta de que están siendo constantemente leídas. Maquiavelo diría que la fuerza no está en lo que muestras, sino en lo que haces. Los controles muestran, Wing. Esto es precisamente lo que distingue a quienes son liderados de quienes lideran.
porque quienes gestionan su imagen no necesitan justificarse, se convierten en un espejo y el mundo en un reflejo. Y eso es lo que verás a continuación, cómo transformar la emoción, esa fuerza inestable y peligrosa, en una herramienta de dominio silencioso, porque el poder que se sustenta en la apariencia necesita, ahora, estar protegido por la razón. Maquiavelo observó que la mayor debilidad del hombre no reside en el cuerpo, sino en la mente, que reacciona antes de pensar. Afirmó que quien se gobierna a sí mismo es libre, mientras que quien reacciona es esclavo, no de un tirano externo, sino de sus propias emociones. La mayoría de la gente cree que el dominio mundano es la cima del poder, pero Maquiavelo sabía que el verdadero dominio comienza cuando una persona aprende a no dejarse dominar por los sentimientos. Consideraba las emociones la moneda más valiosa en política. Quien sabe activarlas gobierna, quien se sumerge en ellas obedece. El mundo moderno no ha hecho más que exacerbar este juego. Hoy en día, todos estamos constantemente provocados a reaccionar. Noticias, opiniones, comentarios, comparaciones. Cada clic, cada notificación es una prueba de autocontrol disfrazada de distracción. Maquiavelo, si viviera hoy, consideraría las redes sociales la herramienta más efectiva de manipulación emocional de la historia. Comprendería que el poder ha cambiado, pero la lógica sigue siendo la misma. Controlar las emociones es controlar el comportamiento, y el comportamiento es lo que construye o destruye los imperios, incluidos los internos. ¿Has notado alguna vez la facilidad con la que alguien puede desestabilizarte con tan solo unas palabras? Un comentario taimado, una crítica, un silencio inesperado, y de repente toda tu energía se centra en demostrar algo, responder, defenderte. En ese momento, ya no eres libre. Has caído en el juego de otro. Maquiavelo lo llamó la trampa de la previsibilidad. El enemigo más peligroso es quien conoce tu punto de reacción. Cuando alguien controla tus reacciones, también controla tu destino. Por lo tanto, creía que el poder comienza con contención. Un hombre que reprime su lengua y gesticula, cuando todo lo lleva a estallar, conquista un territorio invisible, donde todos los demás se pierden. Se convierte, en palabras de Maquiavelo, en un maestro del tiempo, alguien que actúa solo en el momento oportuno. Esto no es inercia, sino cálculo. La prisa es una máscara del miedo. La calma es la forma más elegante de agresión. Pero ¿por qué es tan difícil mantener la calma? Porque nos han condicionado a reaccionar. Desde pequeños, nos enseñan que sentir es sinónimo de honestidad, que quienes no muestran emociones son fríos, insensibles y quizás incluso peligrosos. Maquiavelo consideraba esta ingenuidad cultural. Comprendió que las emociones son naturales, pero la reacción es una elección. Y es en esta elección donde nace el poder. La emoción es impulso, el dominio es arquitectura. Cuando escribía sobre gobernantes, su interés no era solo político, sino también psicológico. Sabía que un líder emocionalmente vulnerable sería predecible, y la previsibilidad es lo opuesto al poder. El enemigo no teme al que explota, sino al que observa. El pueblo no respeta al que se defiende, respeta al que permanece imperturbable incluso bajo ataque. Por eso Maquiavelo dijo que un príncipe debe aparentar virtuosismo, pero no saber que lo es cuando la virtud amenaza al Estado. La virtud aquí es emoción, y el Estado es razón. ¿Pero qué significa en la práctica dominar tu estado emocional? Significa interrumpir el ciclo automático entre estímulo y respuesta. Significa comprender el detonante y, en lugar de reaccionar, elegir. Elegir el silencio cuando el ego exige una respuesta. Elegir la calma cuando el miedo aúlla. Elegir la pausa cuando el instinto exige prisa. Esta capacidad de marcar tu propio ritmo es la forma más avanzada de poder personal. Porque quien controla el ritmo, controla el juego. ¿Qué pasaría si empezaras a percibir las emociones como huéspedes, no como anfitriones? Vienen, hacen ruido, intentan ocupar tu espacio, pero puedes observarlas sin darles órdenes. La ira, el miedo, el orgullo, todos son mensajeros. Muestran dónde aún hay algo dentro de ti que puede ser manipulado. Maquiavelo lo vería como un mapa. Cada emoción descontrolada revela una debilidad política interna, y corregir estas debilidades es como fortificar una ciudad.
muralla por muralla. ¿Has notado alguna vez que cuando alguien intenta provocar una reacción y no lo consigue, pierde el equilibrio? El silencio es un espejo incómodo. Refleja en la otra persona su propia frustración. Maquiavelo creía que el silencio era un arma sutil. Quienes hablan menos entienden mejor, y quienes se entienden mejor ganan poder. Cuando un enemigo no comprende tus sentimientos, malgasta energía intentando comprenderlos. Y el poder, en esencia, es simplemente el arte de hacer que otros malgasten energía. Dijo que las emociones deben tener un propósito, no al revés. La ira, utilizada con prudencia, puede intimidar. El miedo, si se controla, puede preservar. El amor, cuando se equilibra, puede unir. Pero cuando ambos prevalecen sobre la razón, la persona se ciega. Y la ceguera, tanto en política como en la vida, es lo mismo que la vulnerabilidad. Maquiavelo sabía que el poder no pertenece a los más fuertes, sino a los más conscientes. Y aquí está la paradoja. A mayor control, mayor libertad. Una persona cuyo bienestar depende del entorno está atrapada, sin siquiera darse cuenta. Quien mantiene la claridad mental en medio del caos es libre, incluso estando atrapada. Maquiavelo llamó a esta habilidad virtud, la fuerza interior que puede transformar el fracaso en estrategia. La virtud es el punto donde las emociones se convierten en el centro de atención. Es el dominio del propio motor. Pero, ¿es posible eliminar por completo las emociones? Maquiavelo respondería que no, e incluso que es indeseable. Las emociones son el motor de la acción. El secreto no está en reprimirlas, sino en canalizarlas. Comparó la razón con un caballo de batalla. Si no se controla, derriba a su jinete. Si se doma, gana batallas. Por lo tanto, el control no es represión, sino mando. Y esto es lo que distingue al sabio del impulsivo. Ambos sienten, pero solo uno gobierna. Observa tu vida. ¿Cuántas decisiones has tomado en el calor del momento y luego te has arrepentido? ¿Cuántas veces has reaccionado por orgullo y has perdido oportunidades que solo requerían paciencia? La mente emocional es miope. Quiere decidir, reaccionar y demostrar. La mente estratégica, en cambio, es paciente. Sabe que la victoria requiere silencio y tiempo. Maquiavelo creía que la verdadera fuerza no reside en ganar hoy, sino en hacer evidente la victoria del mañana. ¿Qué pasaría si empezáramos a tratar cada provocación como una sesión de entrenamiento de fuerza? Cada crítica como un ejercicio de presencia, cada ataque como una prueba de resistencia. El mundo moderno es un escenario de reacción constante, por lo que la calma parece sobrenatural. En medio del ruido, el silencio se vuelve atractivo, y la compostura, en este contexto, es una forma de poder. Maquiavelo la habría llamado presencia calculada, un equilibrio entre las apariencias y la firmeza. Pero hay un detalle que nunca perdió de vista. El autocontrol es necesario, no solo para la autodefensa, sino también para el control. Una persona que no reacciona genera incomodidad en los demás. Altera el guión social. Cuando alguien te ataca esperando una respuesta y no la recibes, el poder cambia de manos al instante. La otra persona pierde el control porque no le has seguido el juego. Tal dominio no requiere palabras, solo conciencia. Por eso Maquiavelo dijo que el gobernante más sabio es el que permite que el enemigo se rebele. ¿Has notado alguna vez cómo la mayoría de la gente se enorgullece de su intensidad? Como si llevarlo todo al extremo fuera señal de autenticidad. Maquiavelo lo habría considerado un error de cálculo. Habría comprendido que la intensidad sin dirección es un desperdicio de energía. La fuerza no reside en la intensidad de las emociones, sino en la precisión con la que se aplican. El mismo principio que en la guerra. La victoria no se logra por la cantidad de flechas, sino por la puntería. Maquiavelo creía que una persona emocionalmente indisciplinada es como un general que dispara contra el viento, fuerte, pero ineficaz. Un estratega, en cambio, mantiene el arco tenso, esperando el momento oportuno, y cuando dispara, nadie ve de dónde viene el golpe. El silencio antes de la acción marca la diferencia entre la reacción y la maestría. La emoción es la flecha, el control, el blanco, pero hay algo aún más profundo. El dominio emocional no es solo una técnica, es una filosofía.
Enseña que nada externo debe tener poder sobre tu estado interior. Cuando el mundo determina tu estado de ánimo, el mundo es tu gobernante. Cuando tomas una decisión, te vuelves soberano, y esta soberanía no depende de posiciones, títulos ni estatus. Depende de presencia. Maquiavelo veía al gobernante ideal como alguien capaz de perderlo todo y aún así conservar la serenidad. Para él, la serenidad era el símbolo de un poder perdurable. Ahora analiza tu vida. ¿Qué te sigue inquietando? ¿Quién tiene aún el poder de influir en tu situación? Estas son las verdaderas formas de esclavitud que Maquiavelo condenaría. Decía que el primer paso hacia la libertad es identificar los puntos de manipulación dentro de ti, y el segundo es cerrarlos uno a uno, como se cierran las puertas de un castillo ante un intruso. Escribió que quien controla sus emociones puede perder batallas, pero nunca perderá su trono, porque el trono no es externo, sino de la mente que no se doblega. Y es en este punto que la filosofía de Maquiavelo deja de ser política para volverse espiritual. Dominar las emociones es más que una estrategia. Es sobrevivir en un mundo que se beneficia de tu distracción. Y si el verdadero enemigo no es una persona, sino el impulso de responder, y si el poder no reside en la última palabra, sino en elegir el silencio adecuado. Estas preguntas son la base del pensamiento maquiavélico. Creía que quien controla el primer segundo tras una provocación controla todo el resultado. En esencia, el dominio emocional es una especie de invisibilidad. Nadie entiende cómo se puede mantener la calma en medio del caos. Y es precisamente esta incomprensión la que engendra la autoridad. La calma es desconcertante. El equilibrio es desarmante. La calma sostenida es la forma más rara de fuerza, porque no se puede fingir por mucho tiempo. Maquiavelo sabía que se puede fingir virtud, pero fingir serenidad durante meses sin disciplina es imposible. Por lo tanto, consideraba el autocontrol la prueba suprema de la inteligencia. Y hay otro secreto que pocos conocen. Controlar tus emociones te hace lúcido, no frío. No borra los sentimientos, sino que los aclara. Te permite ver las intenciones detrás de las palabras, los patrones de comportamiento y los movimientos antes de que ocurran. Una mente tranquila ve lo que una agitada ignora, y ver con anticipación es poder. Por eso Maquiavelo enseñó que el autodominio es el único dominio duradero, porque todo lo demás tarde o temprano depende de otros, y todo lo que depende de otros es inestable. Escribió que quien se domina a sí mismo es intocable, no porque nadie lo desafíe, sino porque ningún desafío puede perturbarlo. Ahora pregúntate, cuando llegue el próximo golpe, ¿reaccionarás como siempre? ¿O observarás en silencio cómo se desarrollan los acontecimientos? Es en este espacio entre el impulso y la elección donde surge el verdadero poder. Y eso es exactamente lo que entenderás a continuación, cuando Maquiavelo revele el lado más oscuro e inevitable del juego: traición. No como un accidente, sino como una ley de fuerza. ¿Y qué hacer cuando la lealtad se convierte en una estrategia? Maquiavelo observó que la lealtad es la más hermosa de las ilusiones humanas, y quizás por esa misma razón, la más peligrosa. Sabía que ningún imperio se derrumba por falta de fuerza, sino por exceso de confianza. La historia, decía, se compone de alianzas que empiezan con promesas y terminan con puñales. Los hombres son ingratos, volubles y farsantes, escribió. Son amigos mientras el peligro está lejos. Cuando el peligro se acerca, traicionan. Hablaba no con amargura, sino con precisión quirúrgica. Para Maquiavelo, la traición no es un accidente, sino una constante de la naturaleza humana. En la vida moderna, esta observación es aún más evidente. Las estadísticas de comportamiento muestran que más del 60% de las personas cambian de opinión o de alianzas cuando ven un beneficio inmediato. Esto es instinto, no malicia. El cerebro humano está programado para elegir el camino que garantiza la supervivencia, incluso si cuesta moral. Esta es la esencia del pensamiento de Maquiavelo. Las personas se guían no tanto por la virtud como por la conveniencia. No creía en la pureza de las intenciones, sino en la previsibilidad de los intereses. El error que más destruye no es la traición, sino no esperes traición, porque quien no espera no se prepara,
y quien no se prepara siempre paga caro. En sus escritos, Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes confiar en las personas solo mientras la necesitaran. Después, decía, cambiarán de bando tan rápido como cambia el viento. Para él, la lealtad no era un sentimiento, sino un contrato basado en el interés propio. Cuando el contrato pierde su valor, el vínculo se rompe. Así de simple. Pero pocas personas se dan cuenta de que la misma lógica está presente en todas las relaciones modernas. Negocios, amistad, amor. ¿Cuántas veces has visto a personas prometer estar ahí para siempre y luego desaparecer a la primera señal de incomodidad? ¿Cuántas relaciones sólidas se han desmoronado al surgir una oferta más ventajosa? Maquiavelo vio todo esto no como una tragedia, sino como la confirmación de su tesis. Las personas son fieles mientras les conviene, y un gobernante o una persona sensata debe comprender este principio si quiere mantener la integridad. Hay un curioso pasaje histórico que ilustra perfectamente esta línea de pensamiento. En 1502, César Borgia, el duque que inspiró Príncipe, reunió a los generales que sospechaba que conspiraban contra él. Los invitó a un banquete y los recibió con vino y música. A medianoche, el vino se había convertido en veneno. Al día siguiente, los cuerpos de los traidores fueron exhibidos en la plaza. Maquiavelo, testigo de este episodio, quedó impresionado no por la crueldad, sino por la claridad estratégica. Esta fue una ejecución política, no una venganza personal, escribió. César comprendió que la confianza descuidada es la muerte disfrazada de ingenuidad. El mismo principio se aplica hoy en día, aunque de forma más sutil. Empresas, gobiernos e individuos crean sistemas de vigilancia, desarrollan políticas de emergencia y firman acuerdos secretos, todo para protegerse no de un enemigo evidente, sino de un aliado impredecible. Según un estudio de Harvard Business Review, el 80% de los fracasos corporativos graves no se originan en la competencia, sino en personas dentro de la propia organización. Una amenaza interna siempre es más peligrosa porque viene acompañada de una sonrisa. Y Maquiavelo lo predijo hace 500 años. ¿Has notado alguna vez que las mayores decepciones provienen de tus seres queridos? Esto sucede porque, al confiar demasiado, debilitamos nuestras defensas, y cuando éstas se derrumban, el golpe es fatal. Maquiavelo enseñó que un gobernante debe amar a sus aliados, pero no confiar en ellos como enemigos. Esta desconfianza no es frialdad, sino una mentalidad preventiva. El error es confundir la vigilancia con la paranoia. El sabio lo ignora todo, simplemente protege la estructura de la deslealtad. Pero, ¿cómo se puede aplicar esto sin caer en el cinismo? La respuesta de Maquiavelo sería sencilla: crear sistemas, no dependencias. Creía que la supervivencia de cualquier poder dependía de su capacidad de resistencia. Incluso cuando todos los demás lo abandonaban, quien dependía demasiado de los demás estaba condenado al fracaso. Pero quien forjaba caminos alternativos podía perder aliados y aún así sobrevivir. Un príncipe prudente, decía, debe actuar de tal manera que, cuando cambien los vientos de la fortuna, no deje margen para el azar. En el mundo moderno, esto significa desarrollar autonomía emocional y estratégica. Significa tener las reservas mentales, financieras y sociales para no doblegarse ante nadie. Significa confiar, pero sin abdicar. Significa comprender que las promesas no garantizan la seguridad. Planes de garantía. Maquiavelo consideraba la confianza una moneda que se deprecia con el tiempo y solo puede compensarse con la vigilancia. Sabía que la fe ciega en las intenciones humanas es la forma más lenta de suicidio, pero esta visión tiene un lado más profundo. La traición no solo viene de afuera, a veces viene de adentro. Es la mente saboteando su propio progreso. ¿Cuántas veces has renunciado a algo bueno por dudar de ti mismo? ¿Cuántas veces has traicionado tus propios planes, tu disciplina, tus promesas? Maquiavelo habría considerado esto la forma más silenciosa de autodestrucción. Quien no controla sus intenciones, finalmente será traicionado por su propio desaliento. Dijo que el alma humana es un consejo desunido, y que quienes no controlan sus voces internas no pueden controlar las externas.
¿Y si cada traición fuera en realidad un espejo? ¿Y si quienes nos decepcionan simplemente revelaran lo amplios que son nuestros límites? Maquiavelo veía al traidor no como un monstruo, sino como un síntoma. Reveló donde aún crees demasiado, donde tu estructura aún se basa en la fe más que en el método. En este sentido, la traición es una especie de auditoría emocional. Revela grietas que no querías ver. Es interesante notar que en culturas antiguas como el Japón feudal, los samuráis también entendían esto. Juraban lealtad absoluta a su señor, pero sabían que este vínculo solo duraba mientras existiera el objetivo común. Cuando se violaba el honor, la alianza perecía con él. Ninguna de las partes fingió sorpresa. Ambas comprendían que la lealtad tenía un límite temporal y un contexto. Maquiavelo, de haber vivido entre ellos, habría reconocido de inmediato esta mentalidad. Pero hay un contraste intrigante. Si bien consideraba la traición inevitable, también creía que la confianza era esencial. Un gobernante que no confía en nadie es odiado, dijo, pero uno que confía en todos perece. El secreto reside en el equilibrio. Suficiente confianza para generar impulso, suficiente desconfianza para mantener el control. Es una danza entre la fe y el cálculo. Demasiado de cualquiera de las dos destruye cualquier estructura. Al estudiar el comportamiento humano en situaciones de riesgo, investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que el 70% de las personas cambian su postura ética ante una pérdida inminente. Se vuelven más engañosas, agresivas y más propensas a la traición. El instinto de supervivencia prevalece sobre la moral. Maquiavelo se habría burlado de esta conclusión. Él ya sabía que la ética humana es elástica. Se estira hasta el punto de que la supervivencia se ve amenazada. Pero ¿qué sucede cuando aceptas esta realidad? Es curioso. El dolor de la decepción desaparece. Porque cuando comprendes que la traición es parte del juego, deja de ser una tragedia y se convierte en información. Un traidor enseña más que uno fiel, porque revela los límites de la confianza, muestra el verdadero precio de la ingenuidad. Maquiavelo decía que la sabiduría consiste en ver el golpe sin perder la compostura. El prudente prevé el mal y lo evita. El necio lo presiente cuando es demasiado tarde. ¿Y si el secreto no estuviera en eliminar la traición, sino en anticiparla? Un estudio de 2021 del equipo de Psicología Organizacional de la Universidad de Oxford descubrió que los líderes que anticipan la deslealtad son un 40% más eficaces en la gestión de crisis, porque al anticipar lo peor, ya estructuran sus decisiones. Esta es la esencia del pensamiento maquiavélico, el pesimismo estratégico. No se trata de vivir con miedo, sino de preparar el antídoto antes de que llegue. Al final, no es el golpe lo que destruye, sino la conmoción. No es la traición en sí lo que sacude a un hombre, sino la sorpresa de creerla imposible. Por eso Maquiavelo enseñó que la prudencia es más valiosa que la esperanza. No creía en la fe ciega, creía en diseño ciego, sistemas que funcionan incluso cuando la gente falla. También señaló que, tanto en política como en la vida, inevitablemente llega un punto en que un aliado se convierte en rival. Cuando el éxito empieza a brillar, la lealtad empieza a desvanecerse. Esta es una ley tácita del comportamiento humano. La brillantez de una persona ofende el orgullo de otra. Por eso Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes mantener cerca a los amigos y aún más cerca a los súbditos. La proximidad es vigilancia, la distancia es vulnerabilidad, pero existe una forma más sutil y quizás más peligrosa de traición, la traición con palabras. Cuando alguien distorsiona su discurso, difunde medias verdades o siembra dudas, destruye una reputación sin necesidad de recurrir a un arma. Maquiavelo llamó a esto un rumor venenoso político. Creía que las palabras son un arma más destructiva que las espadas, porque destruyen la confianza antes de llegar al cuerpo. Esto es aún más cierto hoy en día. Un simple comentario puede destruir una reputación de larga data. ¿Cómo puedes protegerte de esto? Maquiavelo dijo: controla tu narrativa antes de que otros la controlen por ti. Sabía que el silencio puede ser un arma, pero un silencio malinterpretado puede ser una sentencia de muerte.
Por lo tanto, recomendó la dosis justa, decir poco, pero lo suficiente para preservar el poder del contexto. Deja que otros hablen de ti, pero nunca dejes que decidan por ti. Un equilibrio entre visibilidad y misterio es la defensa más eficaz contra el veneno de la opinión pública. Y al final, Maquiavelo no estaba intentando enseñar la frialdad, sino realismo. Claro, comprendió que la confianza humana es un juego y que el guión cambia con el público. Pero quienes dominan el escenario no deben temer a la improvisación. Para él, el poder no residía en la ausencia de emoción, sino en la independencia de las expectativas. Solo quienes no esperan nada de nadie son capaces de ver a las personas como realmente son. Así que, quizás la verdadera lección de la traición no esté en desconfiar de todos, sino en aprender a no sorprenderse por nadie. Al fin y al cabo, cuando comprendes los instintos humanos, la decepción pierde su fuerza. Y lo que antes te habría hecho daño ahora solo te enseña. Maquiavelo, si viviera hoy, escribiría que el nuevo príncipe es aquel que comprende la fragilidad de las alianzas y, sin embargo, logra mantenerlas sin sucumbir a su influencia. No exige fidelidad eterna, crea una interdependencia a corto plazo. Sabe que cualquier relación es un puente temporal sobre un río en constante movimiento, y por eso nunca construye castillos sobre promesas. Con el tiempo, la traición deja de ser una amenaza y se convierte en una brújula. Revela quién tiene un propósito real y quién solo está ahí por conveniencia. Y si sabes interpretar las señales, comprenderás que cada ruptura abre la puerta a una estructura más sólida. Maquiavelo te miraría a los ojos y diría: un hombre prudente no odia a quien lo ha traicionado, solo agradece la exposición. Y esto prepara la mente para la siguiente lección, porque una vez que te das cuenta de que la lealtad es frágil, te espera la lección más desalentadora de todas: cómo mantener la calma cuando el mundo empieza a desmoronarse. Maquiavelo observó que el verdadero poder nunca necesita justificación. Dijo que los hombres fuertes no se juzgan por la fuerza de su discurso, sino por la precisión de su silencio. El sonido pertenece al pueblo, el silencio al príncipe. El primero grita para ser escuchado, el segundo calla para inspirar miedo. Esta sutil, casi imperceptible diferencia separa a quienes reaccionan de quienes gobiernan. Maquiavelo comprendió que el mundo no respeta el ruido, sino la moderación. Y este es quizás el arte más olvidado de la era moderna, el arte de aparentar calma cuando el caos aúlla a tu alrededor. Veía la calma no como una virtud, sino como un arma. Un hombre tranquilo no es necesariamente pacífico. Ha aprendido a usar la quietud como táctica. Comprendió que cualquier ira innecesaria es poder que no se usará en el momento oportuno. Para Maquiavelo, el secreto del dominio es simple e inexorable. El poder debe acumularse en silencio y liberarse con precisión. La mayoría de las personas se agotan en el momento de la provocación. Un estratega no controla los impulsos, filtra el ruido, observa patrones. Un enemigo que grita se rinde, uno silencioso confunde. Imagine una sala llena de gente discutiendo, cada uno intentando imponer su opinión, alzar la voz y afirmar su autoridad. De repente, alguien entra, en silencio, caminan despacio, observan y dicen poco. En cuestión de segundos, toda la energía de la sala cambia. Nadie entiende por qué, pero todos sienten su presencia. Maquiavelo lo llamaría el teatro del poder, dominar la atmósfera sin tener que dominar las palabras. Es un poder que no se puede explicar, solo sentir. Por eso consideraba el silencio una forma de comunicación más efectiva que cualquier discurso. En una carta a un diplomático florentino, Maquiavelo escribió: las palabras son como flechas. Una vez disparadas, nunca se pueden retirar. El silencio, sin embargo, es un arma que puede mantenerse cargada indefinidamente. El silencio nos permite observar, evaluar y planificar. Crea tensión, y la tensión crea respeto. Quienes hablan constantemente revelan sus intenciones. Quienes escuchan lo suficiente acaban entendiendo las intenciones de los demás. Pero para Maquiavelo, el silencio no era solo la ausencia de sonido, sino la presencia del cálculo. El silencio nacido del miedo es debilidad,
El silencio nacido del dominio es fuerza. Sabía que una pausa hábilmente colocada puede ser más desconcertante que una respuesta larga, que una mirada congelada en silencio en medio de una discusión vale más que 1000 excusas, porque la gente no soporta el vacío, necesita llenarlo, y cuanto más habla la otra persona, más revela. Un verdadero estratega triunfa porque se niega a llenar el vacío, lo usa como campo para extraer información, pero el silencio es tan peligroso precisamente por su impacto psicológico. La investigación conductual moderna confirma lo que Maquiavelo intuitivamente comprendió. Cuando alguien mantiene el control y permanece en silencio bajo presión, el cerebro de la otra persona se desequilibra. El silencio se percibe como juicio, como superioridad, como misterio, y el misterio evoca miedo. Maquiavelo comprendió que el poder no reside tanto en explicar lo que uno piensa, sino en permitir que otros imaginen lo peor. El silencio crea historias que te benefician, historias que no requieren energía para crearse. ¿Has notado alguna vez cómo la gente habla más de la cuenta cuando se siente insegura? Es un instinto para recuperar su posición. Por eso decía que hablar es un riesgo, pero el silencio es una fortaleza. Cuando hablas demasiado, abres puertas. Cuando callas con intención, haces que el mundo llame a tu puerta. Creía que el silencio es lo que distingue a los líderes de los charlatanes, a los estrategas de los que se preocupan. En política, en la guerra o en la vida cotidiana, el ruido siempre está del lado de quienes temen perder el control. Maquiavelo consideraba la calma como una forma de dominio psicológico. La calma es inquietante porque es escasa. En un mundo programado para la reacción, quienes mantienen la calma parecen invencibles. Y hay una razón biológica para ello. Bajo estrés, el cuerpo produce adrenalina, los pensamientos se aceleran y el habla se vuelve errática. Una persona tranquila, en cambio, irradia coherencia, y el cerebro humano asocia la coherencia con el poder. Por lo tanto, el simple hecho de respirar lentamente ante un conflicto ya es un gesto de fortaleza, es un código antiguo. Quien no muestra miedo, manda, pero hay algo más profundo. La tranquilidad no es la ausencia de emoción, sino el dominio sobre ella. Maquiavelo creía que la verdadera tranquilidad solo surge cuando la mente se adapta a la incomodidad. Dijo, los hombres deben ser probados por la adversidad, pues es en ella donde se revela la estructura del espíritu. La mayoría de la gente quiere parecer contenida, pero evita las situaciones que requieren control. Anhelan estabilidad, pero constantemente fomentan el caos. Un príncipe sabio, sin embargo, entrena la estabilidad como un soldado entrena su cuerpo. Se expone a pequeñas dosis de caos para volverse invulnerable al colapso. Piénsalo. ¿Cuántas veces has perdido credibilidad no por falta de sentido común, sino por una reacción exagerada? ¿Cuántas discusiones has ganado racionalmente, pero perdido por dejarte llevar? Maquiavelo consideraría cada una de estas situaciones un fracaso de la ingeniería emocional. La autoridad se destruye no por un error, sino por una pérdida de forma. Quien pierde el control, incluso teniendo razón, pierde el control de la narrativa, deja de ser arquitecto y se convierte en fuego. ¿Y si aprendiéramos a convertir cada provocación en un laboratorio? Cada encuentro, una prueba de resiliencia. Cada ruido, una oportunidad para ver quién pierde el equilibrio primero. Maquiavelo llamó a esto la ciencia de los gestos. Interpretar el comportamiento ajeno es como leer un mapa. El mundo revela secretos a quienes prestan atención a los detalles, y el detalle más revelador es la reacción. Quienes aprenden a ver antes de reaccionar, comienzan a anticipar movimientos, anticipar intenciones y dominar el juego sin participar. Pero, ¿cómo se logra esta calma en medio de la rutina diaria? Maquiavelo respondería, mediante la repetición y la distancia. Creía que la mente se fortalece con el hábito de la observación y el desapego emocional. El hábito crea disciplina, el desapego crea claridad. Al observar sin tomar partido, se ven patrones. Al retirarse emocionalmente, se gana perspectiva. Este es el mismo principio que usan los generales en la guerra. Nunca tomar posición en el fragor de la batalla, sino en terreno elevado.
El crecimiento físico es una metáfora del crecimiento mental. Un estratega ve lo que un guerrero no ve porque no está inmerso en la batalla. Curiosamente, la neurociencia moderna lo confirma. Las investigaciones demuestran que, bajo estrés, la parte racional del cerebro se desactiva parcialmente y el sistema límbico, el centro emocional, toma el control. Por eso, las decisiones impulsivas casi siempre parecen buenas en el momento y malas después. Maquiavelo, sin comprender la biología, ya comprendía intuitivamente este mecanismo. Sabía que una persona que reacciona emocionalmente está en desventaja biológica. Por otro lado, un gobernante que mantiene la calma activa la razón cuando otros la pierden. Pero hay una paradoja. Cuanto más tranquilo te vuelves, más intenta el mundo ponerte a prueba. La calma inquieta a los inseguros. La gente quiere ver tu reacción porque tu estabilidad los expone. Por lo tanto, el silencio suele ser atacado. La calma en medio del ruido es un acto político. Maquiavelo advirtió que un príncipe debe aprender a ser zorro para reconocer las trampas y león para ahuyentar a los lobos. La calma es la astucia del zorro, la firmeza es la fuerza del león. Ambas coexisten en una persona que ha aprendido a dominarse. Imagina que estás en una reunión donde todos están acalorados y defienden sus posiciones al límite de sus capacidades. Respiras hondo, hablas despacio y mantienes la mirada serena. La gente no sabe lo que piensas, y eso es precisamente lo que te da ventaja. El silencio es un velo que oculta los cálculos. Crea la sensación de saber algo que otros desconocen, y esta sensación genera respeto. El poder rara vez es racional, es psicológico. Quien parece saber más, manda. Pero existe una línea peligrosa entre la calma y la indiferencia. Un silencio que inspira respeto es intencional, no una cuestión de indiferencia. Maquiavelo sabía que si un gobernante se muestra apático, perderá el apoyo del pueblo. Hay que proyectar poder sin parecer distante. La clave del éxito reside en encontrar el equilibrio entre la firmeza y la presencia. Como quien habla poco pero actúa con precisión. El mundo sigue a quienes parecen inevitables. Y luego, está el poder del silencio colectivo. Maquiavelo observó cómo reaccionan las multitudes ante el miedo. Comprendió que, cuando se desata el caos, la gente busca la primera señal de estabilidad. Un líder sereno en medio del pánico se convierte en un faro. No porque tenga todas las respuestas, sino porque irradia unidad. En tiempos de crisis, la calma es contagiosa, al igual que el miedo. Un líder que elige ser el centro de la calma, incluso fingiendo serlo, marca la pauta para las masas. Curiosamente, esto se ha demostrado incluso hoy en día. Un estudio del MIT sobre liderazgo en situaciones de crisis reveló que la calma reduce los niveles de estrés grupal hasta en un 40%. La calma genera orden donde el pánico conduce a la desintegración. Maquiavelo habría llamado a esto ingeniería climática humana. Sabía que el liderazgo es más que simplemente dar órdenes. Se trata de controlar el estado emocional del entorno. Pero quizás lo más sorprendente es comprender que el silencio también protege. Es un escudo contra la previsibilidad. Quienes hablan demasiado, explican demasiado. Quienes explican demasiado se vuelven comprensibles. Y quienes pueden ser comprendidos son fácilmente manipulables. Maquiavelo diría que el poder pertenece a lo incomprensible. Es precisamente el misterio lo que sustenta el poder. Aconsejó al gobernante no ser un actor, sino un estratega de la percepción. La ambigüedad es el caldo de cultivo del respeto. En definitiva, la quietud y el silencio son dos caras de la misma moneda. La moderación. El verdadero poder no se expresa, se acumula. Es como el agua atrapada tras una presa, aparentemente tranquila, pero con la fuerza suficiente para mover ciudades. En el momento oportuno, esta energía silenciosa se libera y lo transforma todo. Una persona que habla constantemente es como un río desbordado, ruidoso, pero poco profundo. Una persona que observa es un lago profundo, silencioso, pero inconmensurable. ¿Qué pasaría si, de ahora en adelante, midieras tu fuerza no por fuerza, sino por tu capacidad de resistencia, para mantener la calma cuando otros gritan,
para mantener la integridad cuando el mundo te provoca, para mantener la claridad mental cuando todos los demás pierden el foco. Esta es la esencia de la maestría. Maquiavelo no creía en la fuerza sin autocontrol. Sabía que una persona que se mantiene firme crea, sin darse cuenta, un aura que ningún oponente puede superar. La pregunta que dejaría sin respuesta es simple y devastadora. ¿Cuántas batallas has perdido simplemente por hablar demasiado? ¿Y cuántas podrías haber ganado si hubieras sido más cuidadoso con tu silencio? La respuesta no está en la fuerza de tu voz, sino en tu estrategia de pausa. Después de todo, la calma es el mejor disfraz de la fuerza. Después de todo, una persona tranquila parece pasiva, hasta que actúa. Y cuando actúa, el mundo entiende que el silencio nunca fue debilidad, fue preparación. Maquiavelo diría que el secreto de la maestría no reside en hablar constantemente, sino en elegir el momento en que las palabras se convierten en decretos. Al fin y al cabo, el sonido se desvanece rápidamente, pero el verdadero silencio puede resonar durante siglos. Y es esta lección la que nos lleva a la siguiente etapa, la más misteriosa de todas, el arte de desaparecer. Porque el poder, cuando ya no es necesario verlo, alcanza su forma más pura. Maquiavelo creía que el poder más puro es aquel que ya no necesita ser demostrado. Un poder que existe incluso cuando nadie lo ve. Es la clase de presencia que se siente incluso en la ausencia. Observó que los grandes hombres de la historia se hicieron eternos no solo por sus victorias, sino también por la forma en que desaparecieron. El silencio y la distancia, cuando se usan con sabiduría, transforman a una persona en un símbolo. Y un símbolo, a diferencia del cuerpo, no muere. Dijo que la ausencia es una herramienta de autoconservación. Cuando estás constantemente presente, el mundo se acostumbra, y lo mundano deja de infundir respeto. Pero cuando aprendes a alejarte en el momento oportuno, creas un espacio en el que otros pueden extrañarte, reflexionar sobre tu presencia y reevaluar tu valor. La ausencia es una forma de maestría sutil, una manera de volverse inolvidable sin tener que estar siempre presente. En el mundo actual, donde todos hablan sin parar, publicar, manifestarse y expresar opiniones se han convertido en reflejos automáticos. Pero Maquiavelo nos dejó un consejo que suena casi profético. Quien aprende a callar, aunque sepa hablar, gana más poder que quien habla constantemente. Porque el silencio en medio de una multitud no es vacío, es una declaración. Transmite lo que las palabras nunca podrían. Control. Piensa en cuántas veces has intentado ser comprendido y te han malinterpretado. Cuántas veces has intentado justificarte y al final has perdido el entusiasmo. Ahora imagina si, en cambio, simplemente te detuvieras, observaras y dejaras que el tiempo hiciera su trabajo. Una ausencia saludable es una forma de comunicación. Es una pausa que permite que el mundo te vea como realmente eres. Maquiavelo consideraba esta habilidad la etapa más alta de la maestría espiritual, cuando el poder se vuelve silencioso, invisible, pero absoluto. Creía que todo gobernante debe aprender a controlar su presencia, saber cuándo aparecer y cuándo desaparecer, saber cuándo hablar y cuándo desaparecer de la escena. Al fin y al cabo, el poder es movimiento. Si te vuelves predecible, te vuelves vulnerable. Si aprendes a aparecer solo cuando la energía es favorable, transformarás cada gesto en un impacto. Pero la ausencia tiene otro propósito: restaurar la concentración. El desapego no es solo una estrategia social, es una forma de higiene mental. Maquiavelo diría que la mente humana, rodeada de estímulos y ruido, necesita periodos de soledad para reorganizar su estructura de mando. Al aislarse del ruido, se detectan patrones previamente ocultos. Al silenciar las voces externas, se empieza a escuchar la propia. Aquí es donde la fuerza se transforma en sabiduría. El tiempo de aislamiento es un tiempo de reflexión, un momento para redescubrir lo que realmente importa. Quienes nunca se retiran pierden la capacidad de pensar, reaccionan pero no reflexionan, actúan pero no deciden. El distanciamiento estratégico restaura la claridad, separa lo esencial de lo superfluo, el impulso de la dirección. Este espacio entre el mundo y la mente
el espacio donde la fuerza respira. ¿Has notado alguna vez que los momentos más transformadores de la vida suelen ocurrir en silencio? A veces es durante un paseo solitario, en una habitación oscura o temprano por la mañana, cuando nadie te ve. Es ahí donde te encuentras contigo mismo, sin máscara, sin distracciones. Es ahí donde comprendes lo que Maquiavelo llamaba virtud, la fuerza interior que toma decisiones incluso cuando todo lo demás se derrumba. Y es en este lugar de clara soledad donde nace el verdadero poder. El poder de reconstruirse sin necesidad de la aprobación de nadie. Pero desaparecer no es huir, es cambiar de posición. Es el gesto de quien sabe que el poder no reside en aparecer, sino en saber exactamente cuándo hacerlo. Maquiavelo decía que un hombre prudente debe actuar de tal manera que, al regresar a la escena, lo haga con fuerza redoblada. Consideraba la ausencia como un tiempo de preparación y el regreso como un tiempo de victoria. Si aplicas esta lógica a la vida práctica, notarás que ocurre lo mismo en todos los ámbitos: relaciones, carrera, conexiones, toma de decisiones. El secreto está en el ritmo. Llega con propósito. Vete con intención. Haz del silencio tu filtro, de la ausencia tu escudo y de la presencia tu ataque infalible. Pero ¿cómo poner esto en práctica, de forma concreta y cotidiana? Maquiavelo no creía en palabras vacías, creía en la acción, en la estrategia, en la ejecución disciplinada. Así que, aquí tienes un plan sencillo pero eficaz para asimilar y aplicar en la práctica todo lo que se explica en este video. Primer paso: controla tu espacio mental. Dedica cada día, aunque sean solo 10 minutos, al silencio absoluto. Sin celulares, sin voces, sin distracciones. Este es tu momento para recuperar el control. Observa lo que viene a tu mente. Anota los pensamientos recurrentes. Lo que se repite te controla. Lo que observas sin reaccionar, empiezas a dominarlo. Paso 2. Entrena tu tiempo de reacción. Cuando alguien te provoque, no reacciones de inmediato. Establece como regla esperar 10 segundos antes de responder. Esta pausa es demasiado corta para que se note, pero lo suficientemente larga como para cambiar la iniciativa. El primero en reaccionar pierde. El primero en darse cuenta gana. Paso 3. Crear espacio para la ausencia planificada. Cada semana, elige un día para desaparecer un rato. No desaparecer del mundo, sino desconectar. Sal a algún lugar solo, aunque solo sea por unas horas. Camina, escribe, piensa. Refuerza la idea de que tu valor no depende de la presencia constante. El respeto nace del contraste entre la visibilidad y el misterio. Paso 4. Reestructura tu energía. La fortaleza mental no puede existir sin disciplina física y emocional. Cuida tu cuerpo, tu alimentación y tu sueño. Maquiavelo consideraba el cuerpo un instrumento político. Un gobernante que se agota pierde claridad de pensamiento. Y la claridad es el combustible de la dominación. Paso 5. Tómate un momento para hablar. Antes de iniciar una conversación, pregúntate, ¿qué gano respondiendo ahora? Si la respuesta es simplemente alivio o prueba de mi punto, guarda silencio. Las palabras deben usarse como arma quirúrgica, no como arrebatos emocionales. La charla informal solo aumenta el peso de cada frase. Paso 6. Protege tu imagen constantemente. Recuerda, la reputación es un escudo que precede al cuerpo. Mantén la coherencia entre lo que muestras y lo que haces. Evita las promesas impulsivas, las explicaciones largas y las reacciones públicas. Una imagen sólida se construye en silencio y se destruye en segundos. Paso 7. Practica el desapego. Deja de esperar lealtad eterna de nadie. Esto no es pesimismo, sino madurez. El desapego es lo que evita que la decepción se vuelva destructiva. Acepta los cambios en las personas sin dramatismo, pero observa. Cuando alguien cambia, aprende. Cuando alguien traiciona, comprende. El dolor es inevitable, pero la ingenuidad es innecesaria. Paso 8. Desarrolla la calma como presencia. Cuando todos corran, baja el ritmo. Cuando todos hablen, escucha. Cuando todos reaccionen, respira. La calma es el ritmo del poder. Establece autoridad incluso antes de hablar. Un cuerpo tranquilo es una señal visual de dominio. Paso 9.
Hazte invisible estratégicamente. No hagas planes. No anuncies intenciones. No expliques los resultados antes de que sucedan. Trabaja en silencio y deja que el efecto se desarrolle. El secreto de la influencia reside en el factor sorpresa. El mundo se inclina ante lo inesperado. Y por último, el 10º paso. Afirma tu trono interior cada día. Recuerda que la fuerza nace en la mente. No es externa, no depende de las circunstancias. Es un estado. Cuando decides no vacilar, no reaccionar, no desviarte, afirmas tu dominio. Maquiavelo llamó a esto constancia, la cualidad de quienes gobiernan incluso sin corona. Quizás la verdadera fuerza no resida en cambiar el mundo, sino en mantener la integridad mientras el mundo cambia. Quizás ser intocable no signifique estar por encima del dolor, sino más bien no permitir que el dolor defina tu destino. Esto es lo que convierte a la persona promedio en un estratega. Y esto es lo que distingue a quienes viven por reacción de quienes viven por liderazgo. Hay una cita poco conocida atribuida a Maquiavelo. Los hombres miden su poder por lo que pueden controlar, los sabios por lo que no tienen que controlar. Esta es la esencia de la libertad. El poder no consiste en tener el control, sino en desprenderse de todo lo innecesario, sin perder el rumbo. El mundo intenta distraerte constantemente, pero tu valor reside en mantener la concentración y no dejarte llevar por el ruido. Y cuando el silencio te resulte cómodo, comprenderás que una mente tranquila es la cumbre de la fuerza humana. Después de todo, la fuerza no reside en las palabras, ni en las victorias, ni en el dominio, sino en serse constante cuando todo lo demás flaquea, sé firme cuando todo lo demás se desmorona, sé simple cuando todos los demás complican las cosas, sé consciente cuando todos los demás duermen. Este es el camino de quienes buscan gobernarse a sí mismos. Y, como dijo Maquiavelo, quien se gobierna a sí mismo no debe temer ser gobernado. Ahora es el momento de actuar. No esperes a que el mundo cambie. Cambia tu percepción. Aplica estas estrategias una por una. Observa los resultados y regresa aquí para compartir tus experiencias. Comenta abajo para compartir qué te impactó más en este video, qué aprendiste o qué planeas cambiar hoy. Puedes hacerlo de forma anónima si lo prefieres. La clave está en empezar. Si este contenido te ha inspirado a reflexionar, dale me gusta para que llegue a más personas que lo necesitan. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo reflexiones tan profundas y transformadoras. Esto es solo el principio. El verdadero imperio comienza cuando tú decides. Controla tu propia mente.